Shalom Brajá, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por compartir nuestro espacio. Estamos en la antesala de Hag Shavuot. Y Shavuot es sinónimo también de mujer y de Torah, ya que Ruth la Moabita, ocupa un escenario no menor en el tiempo de Shavuot. Se han dado varias explicaciones de por qué Megilat Ruth se lee habitualmente en Shavuot, algunas de las cuales se basan en el paralelo de la aceptación del judaísmo por parte de Ruth y la aceptación colectiva de la Torá por parte de los Bene Israel. En Shavuot conmemoramos y recreamos la aceptación formal de los mandamientos de la Torá, que se parece mucho al compromiso que hace un converso, un Ger Tzedek, que ingresa en las filas de Am Israel. Más específicamente, algunos han sugerido que las circunstancias particulares que rodearon la conversión de Ruth al judaísmo sirven como modelo instructivo para nuestra aceptación de la Torá. Hazal identificaron a Ruth como una princesa moabita que dejó la lujosa vida de la realeza de palacio para vivir en la más absoluta pobreza entre los hijos de Israel. En lugar de vivir en un palacio real en su tierra natal, elige vivir con su suegra, Naomi, empobrecida, en un país extranjero y recolectar cosechas caritativas de un campo cercano. El sacrificio de Ruth representa, en extremo, la voluntad de renunciar a la comodidad y el lujo por el bien de la Torá y las mitzvot. Si bien la Torá no fomenta la pobreza como ideal, ciertamente nos impone obligaciones y restricciones que requieren sacrificios de un tipo u otro y de una u otra medida. En Shavuot, cuando reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la Torá, recordamos los insondables sacrificios que hizo Ruth a Moabía para abrazar el judaísmo y que ellos mismos ejemplifican la noción de sacrificar la comodidad, como decíamos, y la conveniencia por el bien de servir al Creador. Quizá podamos señalar también un elemento más específico del autosacrificio de Ruth, que brinda una lección significativa con respecto a los sacrificios realizados por la Torá. La Gemara en Masejet Shabbat, en la hoja 113b, escribe que mientras Ruth recolectaba espigas de trigo en el campo de Boaz, se aseguraba que a la postre sería un pariente de Naomi, se aseguraba de recolectar solo tallos individuales o pares de tallos que caían de las cosechadoras. Espigas. La Torá requiere que los terratenientes, que los dueños de campo, dejen sus cosechas para los pobres, pero esto se aplica solo a los casos en los que caen esas espigas individuales o de a pares durante la cosecha. Si 3 habrían de caer juntas, pertenecen al terrateniente y no están reservadas para los pobres. Esta es la posición adoptada por Bet Hillel, como se registra en la Mishnah, en Masejet Pe'ah, capítulo 6, Mishnah 5, y la posición aceptada como halajá autorizada. La Gemara comenta que Ruth conocía y observaba meticulosamente esta ley, y su cuidadoso cumplimiento de las pautas detalladas de esta mitzvah, entre otras cosas, llamó la atención de Boaz, quien finalmente la tomó por esposa. El Maharsha, uno de los grandes comentaristas de los Rishonim, los primeros sabios hasta el siglo XVI, plantea la pregunta de por qué la conducta de Ruth en este sentido dejaría una impresión en Boaz. Después de todo, si Ruth hubiera recogido espigas a los que no tenía derecho por ellas, habría sido culpable de robo. ¿Por qué fue tan admirable que ejerciera el cuidado de recolectar solo la cosecha que la halajá otorga a los pobres? ¿Habríamos esperado algo menos? El Maharsha responde que se podría haber esperado que Ruth considerara su situación como excepcional. La Mishnah antes mencionada en Masejet Pe'ah cita la opinión disidente de Bet Shammai, quien sostenía que los pobres pueden recolectar incluso un grupo de 3 espigas que cayeron juntas. La razón, como se explica en el Talmud Yerushalmi, es que la Torá asigna espigas al extranjero, al huérfano y la viuda. Los 3 términos mencionados en este pasú, según Bet Shammai, aluden al hecho de que incluso grupos de 3 espigas se otorgan a los pobres. El Maharsha comenta que aunque Bet Hillel no está de acuerdo con esta posición y restringe la obligación de recoger
a espigas individuales o pares de ellas, uno podría haber pensado que Bet Hillel le concedería a Bet Shammai con respecto a una persona que sufre de una triple condición de pobreza. Ruth no solo era pobre, ella también era viuda y aparte era extranjera. Ella podría haber racionalizado tomar incluso grupos de 3 espigas sobre la base de que soportó esta triple dificultad. Pero en cambio, aceptó su puesto y no exigió un trato especial debido a su condición única. Ruth entendió que hacer sacrificios por la Torá no le da derecho a una persona a hacer demandas excepcionales a los demás. Ciertamente, los demás, por su parte, deberían trabajar para aliviar las penalidades que resultan de estos sacrificios, como de hecho lo hizo Boaz. Pero Ruth nunca exigió ser tratada de manera diferente a otras personas necesitadas. Ese es el gran valor. Ella aceptó solo aquello a lo que tenía derecho alágicamente y luego no exigió más, a pesar de las circunstancias únicas, como decíamos, que había soportado. La conducta de Ruth, mis queridos, demuestra que uno no debe esperar derechos especiales debido a los admirables sacrificios que hace voluntariamente por la Torá. Así como Ruth estaba felizmente preparada para soportar las consecuencias de su decisión, reconociendo que la Torá le proporcionó una fortuna mucho mayor que el éxito material que perdió, de manera similar, todos deberíamos regocijarnos en los sacrificios que hacemos por la Torá y ver nuestro compromiso religioso como el mayor privilegio de todos. Hag Sameach para todos ustedes y por supuesto, Shabbat Shalom Umevorach.